¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un episodio más de estas aventuras de locuras de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y esta vez, hoy vamos a hablar de potencia. Pero no vamos a hablar de uno de los C8 más rápidos del mundo, el Lamborghini, Supra. Vamos a hablar de cosas un poco más interesantes. Vamos a hablar de un motor Ford. Muchos se van a poner felices con ese comentario. Pero no, lo que vamos a hacer hoy es empezar a preparar lo que va a ser la base, el corazón de nuestra Ford F-150. Voy a continuar trabajando por mi motor Coyote 5.0, el cual ya tengo todas las piezas y no tuve tiempo nada más de poder hacerlo, que es reemplazar todas las cadenas, todas las poleas de los variadores de leva y básicamente, y también el engranaje de la bomba de aceite, y empezar a montar todo el motor ya incluso con partes del kit de ProCharger. Así que hay mucho para ver por aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Todas las cadenas de distribución con los variadores de leva, las guías de la cadena nueva, todo eso lo tengo preparado. También tengo una polea de ATI, el damper para el cigüeñal. Déjenme abrir esto como para poder mostrarlo. Bueno, está aquí debajo, se los muestro enseguida, que es para poder reemplazar la polea del cigüeñal y poder colocar por ella la polea que va a controlar el kit de ProCharger, que ya lo tengo aquí. Estoy muy feliz. Mi primer kit de ProCharger que tengo nuevo, porque recordarán que la camioneta de la Chevy lo compré en Marketplace, pero era nuevo igual. Bueno, este sería el kit completo de ellos, o casi completo. Y luego tengo también otras partes. Esto es nada más caja, que es básicamente empezar a armar todo lo que es el resto del motor y, ¿por qué no?, tal vez ponerlo ya dentro de la camioneta. Y primero voy a empezar a hacer lugar, que es básicamente despejar todo, porque lo primero que tengo que hacer es colocar los variadores en su posición 0, el cigüeñal, y colocar todas las poleas básicamente donde tienen que estar, como para poder empezar. Voy a hacerme yo mismo una corrección, no voy a hacer primero lo de las levas. Primero tengo que levantar el motor para poder bajar levemente el cárter y poder sacar la bomba de aceite. ¿Por qué? Esta bomba de aceite es conocida por tener a veces problemas con el engranaje de la bomba de aceite. Ese engranaje de la bomba de aceite viene en una versión mejorada. Hay varias empresas que lo fabrican. Yo decidí utilizar la marca MMR, que viene básicamente los engranajes de la bomba de aceite para poder aguantar, básicamente dicen hasta 12.000 vueltas, pero obviamente no voy a girar eso. Entonces voy a levantar el motor con el montacarga aquí. Voy a soltar todos los tornillos del cárter y voy a bajar el cárter como para poder sacar la bomba de aceite para el frente. Sacando entonces todos los tornillos del cárter con el motor aquí levantado, da para bajar el cárter. No necesito sacarlos. Los últimos dos tornillos no se van a ver, están sujetando el cárter en su lugar. Este cárter tiene una junta de goma que se puede reusar perfectamente y no estaba perdiendo nada. La goma incluso estaba en bastante buen estado, porque de nuevo el motor está en bastante buen estado. Así que queda simplemente sacar ahora los tornillos, los 4 tornillos de la bomba de aceite, y empezar a cambiar el engranaje interno. Esta bomba de aceite que tiene 2 tornillos de 8 milímetros, un tornillo de 13 milímetros y un tornillo de 9 milímetros. Muchos que trabajan en vehículos sabrán que no hay muchos tornillos de 9 milímetros. Y otra cosa que voy a cambiar también es el engranaje que va aquí, que básicamente es para mover las cadenas. También tengo un engranaje que vino con el kit nuevo de MMR, que es de un material un poco más duro, dicen que. Así que todo será nuevo. Ahora la bomba queda nada más sacarla para el frente. Y ahora tengo que abrir la bomba y sacar los tornillos internos. Para este trabajo sí me lavo las manos porque tengo que cuidar mucho el corazón básicamente del motor. Así que vamos a sacar entonces todos los tornillos y les muestro cómo es cuando saco todos. Y una vez que saco el último tornillo, esta tapa es simplemente levantarla. Voy a girarla exactamente en la misma posición. Ya puedo ver, básicamente está en buen estado. Pocas rayas o nada básicamente, no sé si van a poder verlo, pero de todas maneras voy a colocar en los engranajes que son más duros. Entonces este engranaje interno debe de poder salir simplemente estirándolo. Obviamente está pegado por el aceite.
Entonces esto va de esta manera. Y para levantar esto, simplemente también lo estiro completo y ya. Así que ahora coloco los dos nuevos y vuelvo a taparlos. Voy a limpiar un poco aquí. Y estos dos engranajes de la marca MMR son básicamente idénticos a los originales, pero dicen que los originales se rajan o se rompen con el tiempo, entonces hay que reemplazarlos para poder generar potencia. Así que sí, los cambio. Solo que para ustedes será unos segundos, yo lo continuaré armando mañana porque no tengo aceite, tengo que lubricar bien todo esto. Así que voy a comprar aceite y continúo. Bueno, y hoy que ya compré el aceite como para poder lubricar esto es simplemente insertarlo, pero me doy cuenta de que tengo un problema. No sé si van a verlo, pero mi engranaje está sobresaliendo la altura de este. Porque me acabo de dar cuenta de que el engranaje nuevo es más ancho que el engranaje viejo. ¿Por qué? Este engranaje es para la bomba de aceite, o sea, se vende para los Mustang. Como este motor es de una F-150, ya me doy cuenta que la F-150 tiene una bomba de aceite que es más pequeña que la bomba de aceite del Mustang. Entonces tendré que comprar una carcasa o una bomba de aceite de un Mustang para poder colocar mis engranajes. El problema de esto es que básicamente, si bien puedo ir a una casa de repuesto y comprar una bomba de aceite para un Mustang, probablemente no va a ser la bomba original. O sea, de seguro no va a ser la bomba original. Y tengo que ver si en una bomba no original van estos engranajes también. Se complica todo. Y más todavía hoy que es sábado. Bueno, veré si consigo una bomba de aceite por aquí cerca. Lo que voy a hacer entonces mientras es sacar las poleas, que esto es nada más aflojar estos tres tornillos y este tornillo. Y aquí la guía que tiene aquí arriba la giro para que no me la trabe para poder sacarla. Entonces vamos a cambiar ya las poleas. Estas poleas son exactamente iguales tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Sí, izquierdo y derecho. Recuerden, siempre el lado del piloto es el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo tiene que ir la marca L apuntando a las 3 en punto, digamos. Y en esa es la posición que tiene que ir esta polea. Y la del otro lado, la R, tiene que ir apuntando para arriba. Este lado aún tengo que girarlo. Y esa es la posición. Y la referencia que hay desde esa marca hasta la segunda polea está en la cadena. La cadena tiene unos eslabones que tienen unas marcas. Estas dos van creo que del lado de admisión y esta creo que va del lado de escape. No estoy seguro de eso, les muestro ahora un gráfico de cómo va esto. En este gráfico entonces pueden ver cómo va alineada la polea de admisión del lado, bueno, de cualquiera de los lados con respecto a los eslabones de la cadena. Este kit que compré de Ford Motorsport trae incluso todos los tornillos nuevos de las poleas, absolutamente todo, incluso unos pequeños filtros que van dentro de la leva, van metidos aquí dentro, va a ser muy difícil de verlo. Tengo que ver cómo sacarlos esos para poder cambiarlos, así también como los pequeños tensores nuevos de la cadena secundaria y también las pequeñas guías, todo absolutamente nuevo. Y solamente ahora que estoy armando todo me acabo de dar cuenta de que estas poleas son dos iguales y dos iguales, dos de escape y dos de admisión, perdón, y dos de escape. Aquí tengo una de admisión, otra de admisión, otra de admisión y otra de admisión. Me mandaron 4 poleas iguales. Así que no podré hacer más nada. Tendré que esperar que me lleguen las poleas. Esto se está complicando demasiado. Bueno, decidí que voy a colocar la polea vieja con una polea nueva. Tal vez no debería hacerlo, pero busqué esta polea y no hay ahora en stock, así que bueno, me arriesgaré. Lo que voy a hacer entonces es sacar el filtro que les comenté que está dentro de la polea, que es nada más este pequeño filtrito. Para sacar eso, busqué un extractor, el cual voy a enroscarlo levemente y ya sale. Es así de simple. Así que el nuevo puede simplemente ir ahí y ya. Voy a empujarlo con la misma herramienta hasta que quede en su posición. Y ya queda el filtro nuevo en la posición perfecta. Haré lo mismo en el otro lado luego.
Así que voy a colocar ahora, ya colocando por lo menos las guías nuevas, para que eso quede 100% y también todas las cadenas nuevas. Al colocar la cadena nueva tenemos que alinear la polea de escape a la que es el eslabón que está marcado con un pequeño color, y este en el medio de los dos, así como figura en esta foto que les estoy mostrando, que es básicamente lo mismo, pero bueno, ambos lados son iguales, solamente que uno es el espejo del otro. Entonces así también ahora me aseguro que la chaveta que va aquí está a la izquierda, aquí está a la izquierda, y va a ser alineado exactamente también con la chaveta que está aquí a la izquierda y a la izquierda también para el mismo lado. Ligeramente girados ambos, pero quedará perfecto. Ahora el otro lado, entonces voy a utilizar la misma herramienta para sacar el filtro. Simplemente enrosco levemente y ¡pop! Sale el filtrito. Filtrito nuevo que va en esta posición, y simplemente lo empujo, y en este caso no necesito enroscarlo hasta que llega a un tope y queda. Ahora ya la polea nueva, ya alineada la marca aquí con la marca aquí, siempre mirando dónde están las chavetas para facilitar un poco el trabajo de alinearlas con su posición también. Dentro del kit de las cadenas y todo me vino el pequeño pistoncito que va aquí dentro, pero es más corto que el original. Entonces me da la impresión de que estas son las pequeñas diferencias tal vez de las primeras versiones a una versión un poco más nueva, ya que me llamó mucho la atención la fecha del blog que dice mayo 22, que sería mayo del 2022, o sea mayo 8 del 2022, más o menos lo que yo creo, y la hora de fabricación 23:25, que es la hora de que se fabricó el motor. Así que, ¿será que el motor es realmente 2022? Y yo compré todas las partes como para un 2018. Es por eso también que incluso la bomba de aceite es distinta. Bueno, en fin, de todas maneras, es por eso que da la pauta de que el motor está extremadamente nuevo todo. Porque es realmente más nuevo de lo que pensaba. Otra teoría podría ser que es mayo 22 del 8, que es 2018 nada más, y la fecha. Pero no sé, para mí, por lo menos por lo que se ve del motor, que parece todo tan nuevo, no se ve como un motor de 6 años de antigüedad. Así que, bueno, cada uno decidirá qué cree. Bueno, entonces tengo las dos chavetas, este punto y este punto, que deben alinearse aquí con las poleas. Ahora vamos a tratar de colocar esto, pero necesito colocar la cadena arriba de la guía, girarlo hasta encontrar el punto de la chaveta. Ya entró esta, y ahora colocar la cadena aquí, presionar esto, y entró la segunda, y ahí ya están ambas en su posición. Voy a colocar entonces un tornillo por lo menos aquí, y el tornillo principal aquí, y ya está en su lugar las poleas. Obviamente hay que hacer eso manteniendo la tensión en la cadena para asegurar de que no va a salir de su lugar la cadena, ¿verdad? Obviamente ahí pueden ver que al apretar el tensor ya está haciendo trabajo. No estoy haciendo nada de fuerza aún, simplemente colocándolo de manera provisoria, vamos a decir, para que no se mueva. Esta polea ahí apretó también, tensó levemente más la correa, y luego ahora puedo mirar de vuelta atrás y corroborar de que los eslabones de las marcas estén exactamente donde estaban. Entonces, para confirmar eso de nuevo, vengo aquí atrás, puedo ver esta marca que está perfectamente alineada aquí los dos eslabones con la marca en el medio, y la otra polea va a ser muy difícil de firmarles, que queda debajo, aquí de atrás, alineada también, que de nuevo no voy a poder firmarlo, pero lo consigo ver mirando desde abajo. Entonces sé que quedaron en su lugar ya ambas poleas. Mientras espero que me llegue la bomba de aceite para poder continuar toda la parte de las cadenas,
quiero tapar ya el motor, la parte de la admisión. Yo había tapado todo con cinta para que no haya nada de suciedad adentro. Y tengo que volver a cerrar el motor. Y una de esas partes que tengo que cerrar es volver a colocar los picos de inyección directa. Fueltech no controla inyección directa. Aún. Lo que puedo hacer con este motor es... Se vende unos tapones que es para eliminar los picos de inyección directa. Porque con este motor se juega bastante. Y se lo suele eliminar estos inyectores. Porque para hacer mucha potencia, más de 2000 caballos, normalmente ya hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque estos inyectores crean un punto caliente dentro de la cámara de combustión que prácticamente actúan como una bujía incandescente. Entonces no es muy bueno tenerlos cuando se tiene mucha potencia. Pero, yo no voy a hacer tanta potencia, voy a hacer nada más unos 1000 caballos. Y quiero tal vez tratar de usarlos. Entonces voy a volver a colocarlos. Y parecen picos normales, no tienen nada de otro mundo. Simplemente controlé, todos los O-rings están todos en su posición. Luego voy a ver la parte del pinout de esto, cómo va. Así que simplemente voy a sacar los tapones que había colocado aquí. Los taponcitos, ya que estaba todo limpito. Y simplemente van de nuevo en su posición. No es nada complicado, están todos los O-rings en su lugar y de nuevo van directo dentro de la cámara de combustión. Esto es el primer riel, el segundo va al otro lado y veremos en el futuro si necesito eliminarlos o no. Espero que no. Ahora, ya que todos los inyectores de inyección directa están en su lugar, voy a colocar ya la admisión definitivamente. Ya la limpié usando bastante limpia freno, por lo menos un aerosol entero para limpiarlo internamente. Por fuera aún falta, pero no me preocupa mucho porque voy a demorar todavía un tiempo antes de necesitar limpiarlo. Así que ahora la admisión ya en su lugar. Pórtate bien. Y los inyectores de inyección indirecta. Estos inyectores es 99% probable de que los cambie. Voy a colocar probablemente unos inyectores de Fueltech de 170 libras que van a ser de más tal vez, pero creo que va a ser necesario sí o sí reemplazarlos estos porque quiero andar con E85. Así que estos inyectores nada más voy a colocarlos por aquí. Y ya. Estoy dando vuelta al riel. Originalmente este riel pasa por el frente, pero ahora mismo no entra porque toca ya aquí la mariposa. Entonces estoy dando la vuelta, queda por detrás y de paso le da una apariencia ligeramente más limpia. Total, de este lado, que originalmente era el que iba a la presión, a la bomba de alta de la inyección directa, va a ser la entrada y acá la salida para el otro. Así que no hay básicamente diferencia en eso. Simplemente voy a empezar a colocar todos los tornillos y luego quiero ver qué más puedo avanzar. Tal vez colocar ya las tapas de admisión, las tapas de válvulas, pero para ello tengo que colocar aquí la bomba de inyección directa. Y bueno, básicamente creo que ya podré taparlo. En vista de que no puedo continuar con toda esta parte del motor porque me faltan esas partes, voy a seguir trabajando por la camioneta, la cual tengo muchas cosas todavía que adicionar en ella. Pero lo que quiero hacer ahora principalmente es empezar a limpiar todo el compartimiento del motor, el capó. Y bueno, básicamente tratar de dejarlo un poco más presentable para poder trabajar en unas condiciones un poco mejores. Hoy mi ayudante es José, mi cuñado, de Alemania, así que cada vez más internacional el proyecto, que habla poco español, pero habla un poco, sí, que me va a estar ayudando aquí para ver si es que, bueno, no hay mucho que hacer básicamente. Quiero utilizar este químico que me recomendó Edgar, que me dijo que ya lo utilizó, que es bastante bueno, así que les comento enseguida y les muestro cómo va la diferencia. Así que el capó, cómo está, todo el compartimiento del motor, y vamos a ver cómo queda. Quiero probar específicamente bien en esta área que se ve bastante sucia el motor para ver qué tal queda. Así que vemos. Entonces voy a dejarlo actuar unos minutos aquí con mi máquina de presión y ya les digo cómo va todo. Voy a ayudar un poco todo esto con un cepillo. Y por sí ya veo que está saliendo bastante.
cepillo que es para lavar cualquier cosa, básicamente. Supuestamente para casas rodantes y cosas así. Para que tengan una idea de dónde lo compré. Para ayudar un poco al desengrasante para poder limpiar. Ya se cayó algo. Para poder limpiar todo esto. Y ver qué tanto queda, qué tanta suciedad queda. Así que, como ven, no es demasiado, es simplemente resfregar un poco y ayudar un poco al químico. Cuidado, voy un poco más para allá porque voy a limpiar por aquí. Les muestro enseguida el resultado. Y el resultado final de esto realmente me impresiona. Miren. El capó y el motor. De nuevo, sí ayudé con un poco del cepillo en algunas partes, por lo menos principalmente los bordes en sí, pero realmente es increíble. O sea, recordemos que esto aquí tiene 30 años de suciedad. Entonces con 30 años de suciedad ya quedó bastante bien con simplemente tal vez un uso, ¿verdad? Incluso me doy cuenta que aquí la pintura está súper brillosa. Así que probablemente le falte un poco más de limpieza nada más, como para que quede realmente bastante lindo. Esta parte aquí de abajo que es negra, probablemente le falte un poco más de pasar un poco de cepillo. Descubrí que la tapa de válvulas es gris, no es negra como era. Veo ahí la etiqueta. Así que realmente me impresiona ese producto que sin hacer demasiado esfuerzo le dio una muy buena limpieza. Ese producto es tan puro que hay que diluirlo. Así que muy lindo. En el próximo video me encantaría mostrarles ya con el motor ya dentro de la camioneta, pero creo que va a demorar un poco más porque estas partes que me faltan van a tardar probablemente una semana o un poco más en llegar. Este video lo están viendo ahora, este final de semana, así que está todo bastante actualizado y estoy intentando darles contenido de todo lo poco que estoy haciendo, que a su vez le da unos cambios leves. Obviamente aún le falta, yo todavía no lavé la camioneta externamente desde que la compré, aún le falta hacer eso, pero eso probablemente lo voy a dejar para el final. Tengo que empezar a continuar con la parte exterior y terminar con algunos accesorios para que todo quede perfecto. Así que les agradezco mucho por la compañía y nos vemos la próxima. Falta mucho aquí.